Esta temporada de El lado oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Probablemente el nombre de hoy no te suene demasiado, a no ser que tengas un gran interés por la historia del cine, pero créeme que la historia de hoy merece la pena. Se trata de Otto Preminger. Aunque hoy no sea tan recordado, fue un director muy influyente durante décadas. Nacido en Austria, pero con una larga carrera en Hollywood, se le reconoce por un estilo desafiante y provocador a la industria. Entre los años 40 y los 70, su estilo destaca por desafiar las normas de la censura y por abordar temas controvertidos como la sexualidad y la política. Algunas de sus películas más conocidas son Anatomía de un asesinato, Éxodo, Laura, El hombre del brazo de oro, Carmen Jones o Cara de ángel. Pero no estamos aquí para hablar de su cine, sino de su persona. El tipo fue un director tiránico, conocido por sus explosivos enfados en los que atacaba con violencia verbal a su reparto. Su personalidad dominante y abrasiva, su temperamento explosivo y su manera dictatorial de tratar a la gente en el set le granjearon apodos como Otto el Terrible y Otto el Ogro. Un sádico que abusaba de su poder y que llevaba a sus actores a sus límites físicos y emocionales, provocando que muchos de ellos abandonaran las producciones o tuvieran que ser ingresados debido a profundos ataques nerviosos. Una vida marcada por el conflicto y el escándalo, pero para comprenderla, comencemos por el principio. Nació en 1905 en Wisnitz, una ciudad del Imperio Austrohúngaro que actualmente es Ucrania. Desde pequeño mostró interés por el teatro, pero su autoritario padre jamás le dejaría dedicarse a las artes sin haber terminado primero la carrera de Derecho. Así lo hizo, y en 1928 terminó la carrera en la Universidad de Viena, aunque solo resolvió un caso, y no tardó en dedicarse al mundo de la dirección, que era lo que realmente le atraía. En 1932 se casó con Marion Mill, pero nunca fue un esposo devoto y fiel, que digamos. Su primera mujer sufrió mucho por sus devaneos, pero luego entraremos en eso. Otto Preminger dirigió muchas obras durante varios años en un importante teatro austríaco, pero en 1935 su vida cambió. Llamó la atención de un importante y poderoso ejecutivo de Hollywood. Era uno de los cofundadores de la 20th Century Fox que estaba en Austria buscando talento. Se reunió con él y le dijo: Otto, si quieres dejar este lugar infestado de nazis, te contrato aquí mismo. Se estrecharon la mano y en un pedazo de papel, aquel ejecutivo, Joseph Schenck, le firmó un contrato de 1 año para trabajar en Estados Unidos. Se marchó a Hollywood de inmediato. Tras un par de años rodando películas, no tardó en protagonizar su primera polémica y conseguir que lo echaran de Hollywood. Sí, así fue. Era 1937 y se encontraba rodando la película Kidnapped. Un día, en el plató, discutió con el jefe de la Fox, Daryl Zanuck, por culpa del guión, debido a diferencias creativas. Preminger no tenía pelos en la lengua y no era precisamente diplomático, que digamos. Tampoco le asustaba enfrentarse al pez más gordo de todo el acuario, quien, por supuesto, utilizó toda su influencia para echarlo de allí. 2 años después de su llegada a Hollywood, se encontraba desempleado de la industria cinematográfica. Preminger, reacio a volver a Europa, dijo que si no podía hacer películas en Hollywood, se iría a Nueva York a dirigir teatro. Y así lo hizo. Durante 4 años estuvo de exilio cinematográfico, pero volvió a Hollywood en 1942, esta vez como actor, aunque no tuvo una larga carrera en ese sentido. Tuvo un marcado acento austríaco que jamás abandonó, lo cual propició que le dieran papeles muy encasillados, casi siempre de alemán, o de nazi, o ambas. Aunque un dato curioso es que en los 60 hizo un cameo como villano en la serie de Batman. Sin embargo, como actor no tenía mucho futuro. Tenía más pericia detrás de la cámara que delante. Pero ¿cómo es posible que regresase a Hollywood si había acabado tan mal con el jefe de la Fox? Pues lo cierto es que fue el segundo de a bordo, William Gotts, quien recontrató a Preminger aprovechando la ausencia de Zanuck, quien estaba en Europa saludando a los soldados que estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. La película que dirigió Preminger se llamó Margen de Error y tuvo tanto éxito que a su regreso a Zanuck le impresionó tanto que se vio obligado a recontratarlo. Preminger llevaba casado desde los 26 años, pero como decía, eso no le impedía ser un mujeriego y un vividor. Ahora tenía 38 y vivía como si fuera soltero. Quedó prendado de Gypsy Rose Lee, una famosa artista de striptease de 30 años a la que conoció en una fiesta. Quedó fascinado por su belleza. La relación duró poco, pero las repercusiones duraron toda la vida. Ella quedó embarazada y dio a luz a un niño, Eric, aunque no conoció a su padre hasta cumplir los 22 años. En 1951, el cineasta de 46 años se casó con la modelo Mary Garner, de 31, pero a ella tampoco le fue demasiado fiel.
Volviendo a su cine, en los años 50 todavía se aplicaba en Estados Unidos el Código Hays, un código de conducta destinado a regular el contenido moralmente aceptable de las películas. Establecía directrices estrictas sobre temas como la violencia, el sexo y la religión. La Iglesia tenía mucho peso en estas decisiones y a Otto Preminger la Iglesia no le gustaba nada. En el 53 estrenó la película La luna es azul, una comedia en la que se dicen palabras como virgen o embarazada. Esto para el Código Hays era inaceptable y quisieron censurarlo, pero Otto combativo no lo consintió, generando un gran debate y mucho ruido mediático. No le vino nada mal, ya que todo este jaleo aumentó el interés por su película, una comedia mediocre que de otro modo habría pasado completamente desapercibida. En 1954 estrenó Carmen Jones, una modernización de la famosa ópera Carmen, con un reparto casi íntegramente formado por actores negros, entre ellos la protagonista, Dorothy Dandridge. Con ella, Preminger tuvo una aventura durante 4 años. Ya veis que el estar casado no le suponía ningún impedimento. Él le prometía constantemente que pronto dejaría a su mujer, pero, sorpresa, nunca lo hizo mientras duró esta historia. Durante este affair, Preminger la asesoraba sobre asuntos profesionales y no siempre de manera acertada. Por ejemplo, en el 56 le hicieron a Dandridge una oferta para un importante papel en la película El rey y yo. Preminger le aconsejó que lo rechazara porque lo consideraba indigno de ella. La película fue un exitazo total y ella más tarde se arrepintió de haber seguido su consejo. Ella estaba amargada y resentida, y con razón, no quería ser la otra, y le insistía en que dejara a su esposa. Él finalmente se quitó la careta y le confesó que no quería arruinar su carrera con un matrimonio interracial. Ella se hartó y lo dejó. Aunque Preminger finalmente sí que dejó a su segunda esposa, pero fue por otra mujer, Hope Bryce, diseñadora de vestuario 22 años menor que él. La controversia era donde este director se sentía más cómodo y su difícil carácter no tardó en salir a relucir. Sus exabruptos, sus malas maneras y sus gritos eran algo constante. Algunos llegaron a decir incluso que era bipolar, porque podía estar en un momento gritándote a pleno pulmón, con todas las venas de la frente marcadas, y solo unos instantes después estaba tan tranquilo como si la cosa no fuera con él. A Marilyn Monroe la dirigió en el 54, y por suerte con ella no fue con quien peor se portó, aunque sí que fue autoritario y desagradable. Llegó a referirse a ella como una aspiradora con pezones. Además de ser algo tremendamente irrespetuoso y machista, la crueldad con ella no acababa aquí. La insultaba constantemente durante el rodaje. Ella finalmente optó por fingir que se había torcido el tobillo para provocar en él un cambio de actitud. Funcionó. El resto del rodaje, este hecho hizo que él fuera más amable con ella. Preminger fue un revolucionario incluso a la hora de echarle un pulso al poder. No solo se enfrentó al Código Hays, sino a la propia lista negra de la famosa caza de brujas, que buscaba a comunistas. En los años 50, en plena era McCarthy, nadie se atrevía a contratar a aquellos señalados en la lista negra. Preminger lo hizo, y contrató al guionista Dalton Trumbo, acusado de comunismo, para hacer la película Éxodo. Más tarde, retrató el sinsentido de este periodo político de los Estados Unidos con su película Tempestad sobre Washington, en 1962. Sin embargo, a pesar de su personalidad liberal, ha pasado a la historia por ser un auténtico dictador. Su personalidad tiránica y su comportamiento abusivo en rodajes han costado lágrimas, crisis nerviosas y verdaderos traumas a los profesionales que trabajaron a sus órdenes. Cambiaba a los actores a su capricho y jamás aceptaba sugerencias, consejos o peticiones de sus protagonistas. Hubo desavenencias pequeñas aquí y allá, como actores que, incapaces de hacerle entrar en razón, abandonaron sus proyectos. Un ejemplo es Lana Turner, que dejó la película Anatomía de un asesinato un mes antes de comenzar a rodar debido a que no podía lidiar con la personalidad dominante de Preminger. Otro ejemplo es el renombrado actor británico Paul Scofield, que renunció a la película St. Joan después de tener una acalorada discusión con el director durante la primera lectura del guión. Pero detengámonos aquí un momento. Fue en este rodaje, precisamente, en St. Joan de 1957, donde Preminger le hizo la vida imposible a su joven actriz protagonista, Jean Seberg. A Seberg quizá la recordéis de haberla visto en la película Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard. Ella es la protagonista, una chica mona con el pelo cortito. Ahí se convirtió en un icono, y esta película fue clave en el despertar de la Nouvelle Vague. Todavía faltaban 3 años para que Jean Seberg hiciera eso. En 1957 ella se encontraba trabajando a las órdenes de Preminger. Interpretaba a Juana de Arco en la película St. Joan en la peor experiencia profesional de su vida. La joven solo tenía 17 años, acababa de terminar la escuela y Preminger la había seleccionado de entre 18.000 participantes para hacer esta película. Este era el primer proyecto en el que trabajaba, la primera película que hacía ella como actriz, y a Preminger le encantaba atormentar a los actores inexpertos.
Lo que ocurrió en ese rodaje es uno de los ejemplos más infames de su maltrato continuado a la gente a su cargo. Preminger le gritaba constantemente para atormentarla, y cuando ella rompía a llorar y las lágrimas caían por su cara, entonces él encendía la cámara para rodar eso. Estaba aterrorizada durante prácticamente todo el rodaje, y eso se ve en la película. Contaba Seberg que cuando el director estaba cerca, ella se convertía en un manojo de nervios, lloraba y estaba constantemente atormentada. Incluso desde el hotel, porque ambos se alojaban en el mismo hotel durante ese rodaje, ella no podía ni caminar tranquila por su habitación. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono, temiendo que pudiera ser él. Preminger controlaba a la chica de una manera tan minuciosa, intensa y constante que su coprotagonista, Richard Widmark, se refería al comportamiento de Preminger hacia ella como algo sádico. Si no te suena la película Saint Joan es porque efectivamente fue un terrible fracaso comercial y crítico, por lo que me temo que tanto sufrimiento no sirvió para nada. Este fue el primer capítulo oscuro de la vida de Jean Seberg marcada por la desgracia, pero esa es una historia para otra ocasión. Otro pesadillesco rodaje de Otto el Terrible fue la película El Cardenal, de 1963. Su protagonista, Tom Tryon, era otro actor novato que sufrió un trato vejatorio, comparable a lo que pasó con Jean Seberg. Preminger le gritaba tanto y lo humillaba públicamente de tal manera que al pobre chico le daban temblores por todo el cuerpo. Para más Inri, Preminger hacía zoom con la cámara sobre sus manos temblorosas durante estas broncas para dejarlo en evidencia. No contento con esto, lo despedía y recontrataba de la producción constantemente. El resultado: Tryon tuvo que ser hospitalizado debido a un sarpullido en el cuerpo y una descamación en la piel, debido a los nervios y al estrés al que fue sometido. 30 años después, Tryon admitió en una entrevista que todavía odiaba hablar de la experiencia y que nunca ha vuelto a ver esa película. Tiempo después, Tryon abandonó el mundo de la actuación para dedicarse a escribir novelas. Preminger, arrogante y con recochineo, se atribuyó como un triunfo este cambio de vida del actor. Pero no fue el único que sufrió durante ese rodaje. Rodando El Cardenal, como en todas las películas de Preminger, eran constantes los golpes violentos sobre la mesa por parte del director, los gritos y el macabro sentido del humor. El director encontraba perversamente divertido gritar al oído de una persona cuando la veía nerviosa o intranquila. A la pobre actriz Carol Lynley también la hizo llorar para una escena a base de gritarle y humillarla en pleno set, sin importarle lo más mínimo las consecuencias de sus actos. El compositor David Raksin, que trabajó con el director, contaba que era un tirano con la gente que no podía defenderse. Cuando rodaba musicales, trataba tan mal a los cantantes y acababan tan angustiados que no podían cantar, no les salía la voz. Sin duda le temían. No fueron casos aislados. No solo se aprovechaba de los actores inexpertos, incluso los veteranos tenían que idear estrategias para poder soportar sus ataques de ira y mantenerse enteros. Michael Caine dijo de él: Preminger solo es feliz si algún otro se siente miserable, y Joan Crawford le describió como un nazi judío. Preminger no tenía reparos en atormentar incluso a los niños. Mientras rodaba Éxodo, Otto Preminger hizo llorar a algunos actores infantiles gritándoles: «Llorad, pequeños monstruos». En otra ocasión, en el rodaje de El rapto de Bunny Lake del 65, Laurence Olivier tuvo que intervenir incómodo cuando el director estaba intimidando con sus gritos a la pequeña actriz de 5 años. Pocos se atrevían a hacerle frente. Jackie Gleason fue una de las excepciones. Cuando vio a este ogro irascible gritando a pleno pulmón contra un anciano Groucho Marx, el actor le dijo: «Si alguna vez me hablas a mí de ese modo, te estrellaré una silla en la cabeza». Robert Mitchum fue otro que se enfrentó a él. Durante el rodaje de Cara de Ángel en el 52, Preminger le obligó durante repetidas tomas a abofetear de verdad a su compañera de reparto Jean Simmons. Fueron tantas las repeticiones que a la pobre chica se le pusieron las mejillas en carne viva. Aún así, Preminger seguía pidiendo otra toma. Finalmente Mitchum estalló y en su lugar abofeteó a Preminger, quien rápidamente accedió a decir que la última toma había sido la buena. A medida que su reputación de tirano crecía, su éxito menguaba. Fue encadenando una película mala tras otra, y eso hizo que nunca levantara cabeza. Quizá por eso no pasó a la historia de una manera tan notoria como otros de sus contemporáneos que sí que siguen siendo recordados. Murió en 1986, con la única compañía de familia y amigos cercanos, pero nadie mostró respeto por él de entre sus compañeros de profesión. Trató tan mal a la gente durante décadas y le importó tan poco el herir los sentimientos de los demás que en sus últimos momentos recibió lo que muchos creen que merecía.
Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos explorado el lado oscuro de Otto Preminger. Su contribución al cine es innegable, pero sus formas quizá no fueron las más adecuadas. Con una larga lista de gente atormentada por su comportamiento explosivo y cruel, muchas personas respiraron aliviadas cuando él exhaló su último aliento. El debate sobre esta figura es interesante. Algunos dicen que puedes amar al artista pero odiar a la persona. ¿Qué piensas tú? Espero que te haya gustado este episodio. No olvides seguirme en redes para sugerirme de quién te gustaría conocer su lado oscuro en próximos capítulos. Yo soy Danny McFly y nos vemos en el próximo episodio. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.